nos acompaña en exclusiva del Centro de Operaciones de Emergencias el subdirector Erwin Olivares, quien estuvo presente durante todo el proceso de rescate, quien es también el jefe de operaciones del COE. Me gustaría saber cuál fue el proceso establecido en el protocolo desde el día 0. A las 12:48, 46, primero fue notificado por el señor presidente. Me dijo: Olivares, me acaban de informar que la discoteca Jet Set acaba de colapsar el techo. Oye, ningún país del mundo está preparado para ver su país colapsar. Estamos hablando del tercer evento que involucra una discoteca más importante que haya sucedido y el primero como estructura colapsada. ¿Cuál fue la principal mentira que usted dijo? ¿Cómo es posible que inventen algo de esta manera pasando por una tragedia? ¿Cuál es la estrategia que está tratando de implementar el dueño del Jet Set, Antonio Espaillat, al ponerse a disposición del Ministerio Público? Ahora, ¿esta estrategia es jurídica o es comunicacional? Desde el punto de vista jurídico no tiene ningún sentido que tú te pongas a mano del Ministerio Público, porque hasta ahora, desde el punto de vista estrictamente legal, nosotros no estamos dentro del ámbito del derecho penal. Yo creo que es más una estrategia publicitaria que una estrategia legal. La manera en que se ha manejado este caso, que se ha tratado a los que tienen que ver totalmente de parte de la discoteca que se desplomó, del Jet Set, ¿ha sido la correcta? O ya si no se tratase de una persona con influencia, hubiese estado detenida, como han asegurado algunos medios. Mira, esa es la desgracia y el lastre que nosotros afrontamos por la irresponsabilidad que hemos tenido institucional en el manejo de los asuntos punibles en la República Dominicana. Una tragedia sin precedentes por la que acaba de pasar República Dominicana, y en Gente Real no podíamos dejarlo así por alto. Y aquí tenemos una entrevista muy especial para ustedes en un momento de dolor para nuestro país y que, por supuesto, ahora mismo se tienen que tomar importantes decisiones judiciales. Así es, Gabriel. En este programa especial estaremos analizando la parte legal de este caso de la mano del especialista en Derecho Penal y Civil, el abogado Valentín Medrano Peña, y también nos acompaña en exclusiva del Centro de Operaciones de Emergencias el subdirector Erwin Olivares, quien estuvo presente durante todo el proceso de rescate, quien es también el jefe de operaciones del COE. Bienvenido a ambos, qué bueno tenerlos por acá. Gracias, muy amable. Me gustaría saber cuál fue el proceso establecido en el protocolo desde el día 0, donde usted está ya en el Jet Set, cuando usted llega al Jet Set. Sí, primeramente agradecer la oportunidad que nos dan de estar aquí con ustedes. Yo voy a comenzar no exactamente el protocolo, sino cuando fuimos notificados. Sí. He conocido de muchos ciudadanos que nuestro director da su número público. El general Méndez siempre ha dado su número. A las 12:48, 46, primero fue notificado por el señor presidente de que él había recibido una llamada de esta situación, y de una vez muchos ciudadanos le estuvieron llamando, y él me llamó y me dijo: Olivares, me acaban de informar que la discoteca Jet Set acaba de colapsar el techo. Inmediatamente salgo por allá y ya con la experiencia que yo tengo en este tema, más en lo que nosotros le llamamos crearle un perfil al evento que vamos a manejar, como dominicanos, capitaleños, sabemos, lunes, Jet Set, una orquesta popular, a full, a casa. La hora que era es la hora pico que tenemos para que una discoteca y más Jet Set tuviera máxima capacidad bailando. Entonces ya íbamos creando ese escenario, y en el transcurso del camino fuimos activando todos los recursos que entendíamos, basados en nuestra experiencia, se iban a necesitar. Hablé con el general de nuevo, llamé al director de bomberos de la capital, que todavía estaba en su casa durmiendo. Hermano, mira, pasó esto y esto, activa todo tu grupo. Igual al jefe de operaciones de la Fuerza Armada, me comuniqué con ellos para que la Fuerza Armada, los equipos fuertes de ellos de rescate, también fueran emplazados. Yo llegué 12:55, 56, ya yo estaba parqueado frente a la discoteca, donde solamente habían 2 ambulancias que acaban de llegar y un camión de bomberos. Pero ya toda la logística, porque es normal que va a llegar pocos recursos, que es lo único que tenemos disponible en el momento, en lo que se hace toda esta articulación de poder tener en
menos de 30 minutos tener 30 o 40 ambulancias, está todo dentro de un plan, dentro de un procedimiento, porque lo manejamos como si hubiese un terremoto. Lo único que fue un evento súbito en un lugar específico. Ok, nuestros organismos de rescate están preparados para esto, estaban preparados para una catástrofe de esta manera y poder solucionarlo y tratarlo de la mejor forma y que se pudieran salvar más personas inclusive, o fue algo que nos tomó por imprevisto y dijimos, bueno, se necesita más en RD. Bueno, mira, la pregunta tuya va por muchas líneas. Ningún país del mundo, ningún país del mundo está preparado para ver su país colapsar. La República Dominicana, al igual que otros países, no hemos ido organizando. Esto no quiere decir que estamos a un nivel de preparación alto ni nada por el estilo. Imprevisto, todos los accidentes son imprevistos. Así está. Este evento agarró de imprevisto el mundo, no República Dominicana. Estamos hablando del tercer evento que involucra una discoteca más importante que haya sucedido y el primero como estructura colapsada. Lo demás ha sido incendios en discotecas. Esto fue un colapso y punto. Ahora bien, en 16 horas, en menos de 16 horas, nosotros teníamos 189 personas rescatadas con vida. Hemos buscado otros eventos. El número de fallecidos al día de hoy está en 231, creo que está por ahí más o menos. Y con poca muerte de los rescatados en hospitales. Eso te dice que la rapidez y la profesionalidad con que se hicieron estos rescates dan sus resultados. Ahora bien, ningún evento se parece a otro. Aquí se conjugaron una serie de articulaciones. La capital, Santo Domingo, la hora da mayor capacidad de tener mayor disponibilidad. Las salas de emergencia con cierta disponibilidad el mismo día. Entonces todo eso conjuga a reducir el tiempo de la respuesta. Pero creo que ningún país del mundo está preparado para ver su país colapsar, y tener un evento como ese sorprende en cualquier parte del mundo. ¿Recibieron presión desde arriba para que la búsqueda se asentara en áreas específicas donde estaban ubicadas personas de alto perfil? Mira, se puede recibir y no la recibimos cualquier tipo de presión. La búsqueda va a depender siempre del teatro que tú encuentres. Por más presión que tú hagas o te hagan, las vigas, los escombros, tienen una forma de quitarse, una forma de levantarse. Tú no tienes la fotografía real del evento porque tú digas, ahí está Juan. Juan no quiere decir que estaba sentado en la mesa, que tú no sabes dónde estaba. Quizás no estaba en ese lugar, quizás estaba bailando. Tú puedes ver videos, porque nosotros tuvimos que utilizar la recreación de los videos para empezar a ubicar dónde estaba la persona. Pero aquí no hay un tema de apellido, un tema de nombre. El artista que estaba ahí se recuperó 1 o 2 de la mañana del día siguiente. O sea, hubieron todo el tema. Así que no, esto no es como el terremoto, que aquí está la casa de Juan, aquí está la de Pedro, todos están en un local. O sea, por más presión que tú puedas recibir, el escenario no te permite hacer declinar este punto para declinar otro. Lamentablemente, en medio de tanta incertidumbre, cada quien saca sus conclusiones. Y había muchas historias por ahí que en realidad muchas fueron solamente de imaginación de las personas, de lo que estaban detrás, viendo lo que estaba sucediendo a través de la pantalla, o tal vez los que se acercaron hasta el lugar. ¿Cuál fue la principal mentira que usted dijo? ¿Cómo es posible que inventen algo de esta manera pasando por una tragedia? Bueno, yo creo que aquí no voy a decir que sea un tema de mentira, porque aquí yo creo que hay de aspecto psicológico. Y quizás mañana va a aparecer un nombre de un síndrome, con estos aspectos de personas que se suben sobre olas y sobre quizás la creatividad. Vi un joven que desde el principio, bueno, de hecho está en las redes porque se lo escribía a alguien, dijo que había sacado 12 personas. La matemática no falla. Está detenida esa persona. Bueno, la matemática no falla. Hay otro que dice que sacó 15, otro que inclusive un bombero habla de que en este tema no se vale quién lo hizo, quién no lo hizo, porque al final toda maniobra, toda operación comienza con el mismo ciudadano. Si pasa un evento, el que esté ahí lo va a sacar. Ahora bien, no estamos hablando que fue un colapso de 400 y pico de metros cuadrados de un techo, que todo el que cayó quedó ahí abajo. Entonces, por más matemática que tú hagas, una sola persona no va a levantar la cantidad de escombros que se necesitan para sacar 12. Pero
eso ya creo que está dentro de un folclore, una ola por Bucaviu que en algún momento tendrá sus consecuencias. Sí, de hecho, de las mentiras más grandes que dijeron en las redes sociales era que Ruby estaba cantando, que pudieron ubicarlo. En un momento también dijeron que lo sacaron de abajo, de ahí donde estaba, lo llevaron al hospital y que ya él se estaba recuperando. Ahí yo responsabilizo de ese tema directamente, y está en las redes, está en la noticia, al manager de él, o al que se hace llamar manager, que dijo que inclusive estaba en Sedimay. No fue que solamente que yo lo vi en las redes, él no lo dijo a nosotros, él fue al puesto de mando, se lo dijo al director del COE, yo estaba en mi presencia, y el señor le dijo que estaba en Sedimay, que lo ayudó a salir, que había conversado y que estaba bien. O sea, hay un tema que sería interesante, inclusive, y quizá el doctor puede ahorita aplicar el tema legal en esa línea, o el aspecto psicológico que pudiera estar sufriendo ese señor, que él dice también que estuvo ahí adentro. Muy fuerte, Exacto. de verdad. Jugar con los sentimientos de las personas. Una pregunta que se ha hecho muchas ingenieros, arquitectos, personas de esa área, especialistas en esa área, es porque desde el inicio no se hizo el derribo de los laterales, sino mucho después. Porque tú lo dijiste al principio, son ingenieros, son arquitectos, no son recatistas. Cuando nosotros tenemos una estructura donde todavía tenemos indicadores de que tenemos personas con vida, tenemos que tener el más mínimo movimiento que pueda hacer una vibración, que pueda colapsar, y nosotros entonces poner en peligro o las personas que están atrapadas y nuestro personal. Luego que ya determinamos por diferentes vías de que no había condiciones de vida, entonces hicimos un lateral izquierdo, lo que llamamos una galería, para poder tener acceso a más maquinaria pesada. Okay. ¿Se permite o se permitió el acceso a familiares o algún allegado de los que se encontraban tras los escombros? En algún momento vimos, por ejemplo, que tengo entendido que el hermano del artista, de Ruby Pérez, que se encontraba cantando esa noche allá, entró. Hasta no, ese sí, eso fue cierto, solamente fue una percepción a través de las redes. ¿Qué pasó yo creo ahí? que un tema de redes, porque donde estaba el artista no había llegado nada hasta pasada la medianoche. Pero sí hay 2 o 3 casos que identificamos familiares con personas que ya estaban siendo asistidas, que fueran y le dijeran, estamos aquí. Un tema, obviamente, con toda la seguridad posible, porque ahí es ya cuando tienes varias horas, tú tienes que mantenerle el estado de ánimo alto a esa persona. Correcto. Entonces es importante que ella sienta que tiene su familiar, que se está trabajando, y más que ese aspecto psicológico, ese aspecto de ánimo alto, nos ayuda a nosotros los recatistas a poder lograrlo con éxito. Y también circuló mucho en las redes que faltaban cientos de fallecidos, que ustedes lo habían escondido, que dónde estaban. Eso para mí fue el rumor más grande, que faltaban muchísimas personas. Gracias a Dios hoy vivimos en un tiempo de que las redes, cualquiera tiene un celular. Si hubiera 100 y pico de desaparecidos, tuviéramos 100 y pico de dolientes reclamando. Y creo que no hay un doliente reclamando un cuerpo desaparecido a esta altura de juego. Con tantos años de experiencia en esta área, y claro, nos dijo hace unos instantes que cada historia, que cada caso es distinto, pero ¿qué le impresionó más de este rescate? ¿Sabe qué? Aparte de que yo tenía varios conocidos ahí adentro, que con el momento fui dándome cuenta de que tenía esas personas conocidas ahí. El caso de Martín Polanco, un gran amigo que no hacía 1 mes o 2 meses que estuvimos juntos fuera del país. El caso de este muchacho, Handy Ventura me llamó 2 veces, porque preocupado por el artista y preocupado por Hani. Sí, Hani. De tema espacial para la familia. Hani Ventura. Hani Ventura, que era todo un especial, personaje, una celebridad que decía siempre que era inclusive familia de don Johnny Ventura. En más de 2 ocasiones me llamó Handy Ventura por él, igual que Juan José Ventura, preocupado por él. Pero así de impresión que yo te puedo decir, a las 5:30 de la mañana, entre 5:30 a 6, sonaron todas las alarmas, muchas alarmas de muchos celulares. Me decía, coño, si querían levantar para ir a trabajar.
Eso fue que me impresionó, porque los celulares no estaban sonando. La mayoría de los celulares estaban en vibración. Entonces, cada vez que recuperaba un celular, podía estar vibrando, un familiar llamando. Correcto, porque el otro día era martes. Pero o sea, sí, todo... de 5:30 a 6, todos esos celulares empezaron a sonar, muchos celulares, las alarmas, eso, dije yo, wow, la gente se tenía que levantar a trabajar y mira dónde están. Increíble. ¿En qué momento ustedes se vieron en la necesidad de recurrir a organismos de rescate internacional? En ningún momento. Okay. ¿Cómo se da esta unión, esta convergencia? Bueno, al señor presidente le hacen una oferta de un equipo de México específicamente, de descendencia israelita. El presidente nos llama a nosotros y en un momento que habíamos conversado, el presidente dice, ¿ustedes lo necesitan? Le explicamos el porqué. Con lo que teníamos resolvimos y íbamos a resolver. Pero el presidente es una persona muy abierta y evita cuestionamientos. Y bueno, como se ofrecieron, que vengan. Quizá para nosotros fue y es de valiosa ayuda que haya llegado, porque nos selló de que habíamos hecho un trabajo por los más altos niveles. Ay, me imagino que ya estaban muy cansados. Creo que fue como a las 48 horas que se unieron los organismos de rescate 24 horas después llegó uno primero, después llegó el otro, vieron el trabajo y cuando volvieron al día siguiente ya no había más nada que hacer. Okay. Viendo también a través de redes sociales algunas imágenes y algunos también que han sido testigos o dicen de cómo veían la estructura desde hace un tiempo, ¿pudo ser por esto que colapsara o tal vez algunos que han dicho que se pudo tratar inclusive de otro tipo de proceso que sufrió la edificación? Yo en ese punto no voy a opinar porque no es mi área de responsabilidad. Okay. Desconozco cualquier tema que haya habido en ese sentido, pero yo creo que las investigaciones tendrán las conclusiones del lugar. Tienen que tener las conclusiones del lugar porque ahí hay muchas personas que se vieron afectadas y yo confío arduamente en el equipo que va a hacer la investigación. Por lo menos la parte, no solamente la parte legal de la justicia, que también tiene un buen perito, pero la otra parte de los peritos que están trabajando, liderado por el ingeniero Madera. Creo que el ingeniero Madera, sin temor a equivocarme, es la persona con más capacidad y expertise en ese tema que tiene el país. Okay. ¿Cómo considera usted el tratamiento que se le dio a este caso, por ejemplo, por nuestro primer mandatario, presidente Luis Abinader, que como cada semana se reúne con la prensa y también los organismos como ustedes estuvieron presentes ahí en este encuentro que se hizo, donde él pues le faltaron palabras para agradecer lo bien que se manejó este caso? Yo creo que a nivel del Estado, y no solamente del Estado, sino el país entero. O sea, ahí habían personas que te llevaron café, personas que te llevaron pan, personas que te llevó agua, y ya del simple ciudadano hasta el señor presidente de la República, quien dio la voz de alarma, que lamentablemente la señora gobernadora llamó, y un gesto increíble, la gobernadora no llamó pidiendo una ambulancia para ella, ellos manden ambulancia. Sí, qué pena. O sea, ojo con eso, y entonces el presidente se empoderó, llamó al ministro de la Pública, que eso también es importante, llama al ministro de la Pública y el ministro de una vez comienza a que todo ese equipo pesado que llegaran ahí sin él saber que su hijo estaba ahí. O sea, es fuerte, pero y hasta el día del lunes que el presidente le dio a cada uno de los rescatistas, le dio la mano. O sea, se tomó su tiempo y saludó a cada uno, le dio la gracia. Yo creo que, y ahí se la dio en nombre de todo el pueblo dominicano. Y para cada rescatista que te reconozcan, es de alto valor. Que muera un ciudadano enlutece el país, pero ese gran trabajo, y yo te lo digo porque yo vengo desde ahí abajo, o sea, yo fui rescatista, he ido ascendiendo en mi carrera, tengo experiencia de haber trabajado en muchos países en este mismo tema y entiendo el valor y obviamente también el peso que tenía el presidente. Señores, o sea, el presidente es el presidente de la República. Nadie se quiere levantar con 200 muertos en la costilla por un evento, en ninguna parte del mundo. Y que sobre eso tú tienes amigos, que fuiste padrino de la boda de un muchacho, de un hijo de un ministro tuyo que no sabían que estaba ahí. Entonces, todo eso es la suma de muchas contradicciones y poder estar de frente y seguimiento paso a paso
hasta el día de hoy, o sea, tiene su valor. Así es, vimos un país unido como nunca antes. Así es. ¿El COE había recibido denuncias sobre alguna irregularidad de ese centro de diversión, de esa discoteca, Jet Set? No, porque no es nuestra naturaleza. La naturaleza nuestra es responder al momento de una emergencia o un desastre. Y ahora, a raíz de este fatídico caso, ¿habrán algunas medidas nuevas que ustedes van a implementar para la seguridad, específicamente en centros de diversión, discotecas, bares, restaurantes? Mira, no solamente el COE, sino yo creo que hay un antes y un después. Estamos obligatoriamente, y nosotros lo vamos a hacer desde nuestro punto de vista, un tema de lecciones aprendidas para revisar procedimientos, protocolos y todo eso. Pero yo creo que, y he visto, estamos en la obligación de revisar códigos de construcción, de revisar normativas que existen, porque hay normativas para temas de sistemas de emergencia, temas de quién autoriza los espacios públicos, ver el tema de regulación. Pero yo creo que más que todo eso, hay un tema de sentido común, un tema ciudadano también, porque no solamente es autoridad. Yo creo que usted como ciudadano tiene que también hacer su análisis de riesgo en su casa, saber qué usted puede poner en el techo, hasta dónde puede llegar la capacidad de carga y un sinnúmero de cosas más. Bueno, ya estamos en Semana Santa. Así es. ¿Se van a implementar algunas medidas? ¿Cuál es el plan para la seguridad nacional? Como siempre, todos los operativos de Semana Santa tienen un dispositivo que llevan la medida de uso de playas y balnearios en horario establecido, los que tienen autorización, hay otros que no van a tener autorización, el tema de la regulación también de vehículos pesados, y obviamente que todavía el país está de luto, también vamos a hacer una restricción de fiestas en área de playa, y eso mantener la cordura. El tema también de los motoristas en las carreteras. Desde ya hay un gran operativo hecho por la DGC en esa línea para tratar de reducir el número de accidentes de tránsito. ¿Tiene alguna petición o exigencia para tal vez la persona encargada de que tengamos mejores equipos, de que todo funcione de la mejor manera a la hora de realizar un rescate o de estar ante una emergencia, que usted cree que se deba solucionar para que las cosas funcionen mejor? Que usted diga, yo creo que estamos trabajando bien, pero nos hace falta... Bueno, yo creo que, y si analizamos este evento que acaba de pasar, yo creo que el fortalecimiento hacia donde tenemos que seguir apuntando es esa brecha institución-ciudadano. No siempre va a colapsar una discoteca, no siempre va a colapsar un negocio, pero sí siempre nosotros vamos a tener una temporada ciclónica cada 6 meses. Totalmente tenemos cierto. 14 fallas sísmicas que están ahí. Y yo creo que, vuelvo y repito, que no es un tema ciudadano, es un tema institución, un tema también ciudadano. No es posible que todavía nosotros tenemos que meter la policía para sacar a una gente que tenga un área de riesgo. Claro. Entonces, Eso le iba a decir, perdón, si necesitan más miembros, más personas que formen parte del Centro de Operaciones de Emergencias. En sentido general de todas las instituciones, yo creo que estamos... nunca va a ser suficiente porque por eso son las emergencias, por eso son los desastres, pero yo creo que donde más tenemos que trabajar es en hacer conciencia, porque estamos mirando el caso Jet Set, estamos mirando quizás si viene un huracán, pero el año pasado tuvimos casi 4.000 muertes por accidentes de tránsito, que eso es totalmente imprudencia. Bueno, somos el país número 1 Entonces, en accidentes de tránsito. Yo creo que hay un tema lamentablemente. también, hay un tema de ciudadanía ahí que tenemos que involucrar. Por aquí va a pasar, tú vas a ver un huracán pasar, tus hijos van a ver un día un huracán pasar. Yo creo que un tema... Gracias a Dios casi no hay sismos. Pero Gracias tenemos a 14 Dios. fallas sísmicas que rondean el país. El sismo que pasó en Haití en el 2010 pudo haber pasado en República Dominicana porque somos la misma isla. Sí, claro, se sintió. Aquí se sintió, aquí en el país. Pero estamos preparados, por ejemplo, con nuestra infraestructura. ¿Es resistente? O, por ejemplo, ¿a partir de qué, diría, no tengo la palabra ahí, o de qué magnitud sería que ya podríamos correr mucho peligro? A mí no me gusta nadar en agua sonda cuando no son mías, pero sí te puedo decir que tenemos que revisar nuestro código de construcción. Ok. Eso significa que no es que estamos No te de la sé mejor decir manera en porque esa pero área. sí te puedo decir que debemos revisar el código de construcción. Ya en la Yo te parte legal preguntaría vamos si en a tu ver. casa tú has amarrado el aire PRI está bien seguro, si tiene tinaco, si está bien seguro. Entonces, ahí es que tenemos que comenzar primero.
Exacto. Así es, muchísimas gracias por sacar de su tiempo. Yo sé que ustedes están cansados, que ha sido una ardua labor, pero de verdad ustedes son unos héroes nacionales y agradecemos todo el trabajo. Somos que han dominicanos hecho. comprometidos más que otra cosa con nuestro país. Para mí, el tema de héroe está en los muñequitos. Por ahí es que yo lo veo. Si yo agarro ahora mismo, me tiro de la segunda planta, no tengo capa para sobrevivir. Pero sí te puedo asegurar que si pasa una emergencia, nosotros vamos a estar ahí y vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer. Y lo hemos demostrado hasta el día de hoy. Muchísimas Así gracias. mismo. Agradecemos al subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias, el señor Erwin Olivares, quien funge como jefe de operaciones del COE. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, señor Olivares. Gracias. Entonces, ahora continuamos con una parte, señores, que todo el mundo está esperando, que se tomen decisiones respecto a ese tema en nuestro país. ¿Cuántos ataques, cuántos comentarios se han tenido a través de las redes sociales? Pero, por supuesto, siempre hay un régimen, siempre hay como una estructura y una manera de llevar bien los casos. Por eso aquí recibimos a quien nos va a discernir tantas cuestionantes que tenemos al Así respecto. es, el abogado Valentín Medrano, especialista en muchísimas áreas del derecho, y yo creo que usted es la persona idónea para poder orientar a toda nuestra audiencia de gente real. Yo quiero iniciar con una pregunta rápidamente. ¿Cuál es la estrategia que está tratando de implementar el dueño del Jet Set, Antonio Espaillat, al ponerse a disposición del Ministerio Público? Yo sé que eso es una pregunta que muchos ciudadanos se están haciendo en su casa. Mira, toda persona que esté sometida a un proceso judicial, cual que sea, tiene que establecer estrategias, como tú lo estableces. Ahora, ¿esta estrategia es jurídica o es comunicacional? Habría que hacer una diferenciación. Desde el punto de vista jurídico, no tiene ningún sentido que tú te pongas a mano del Ministerio Público, porque hasta ahora, desde el punto de vista estrictamente legal, nosotros no estamos dentro del ámbito del derecho penal. O sea, no hay un resultante desde el punto de vista investigativo que apunte a que el derecho que haya de prohijar los estadios situacionales subsecuentes en términos procesales sea el derecho penal. Entonces, ponerse en manos a instancias del Ministerio Público, cuando el Ministerio Público no ha agotado ninguna diligencia investigativa en ese sentido, yo creo que es más una estrategia publicitaria que una estrategia legal. La manera en que se ha manejado este caso, que se ha tratado a los que tienen que ver totalmente de parte de la discoteca que se desplomó, del Jet Set, ¿ha sido la correcta? O ya si no se tratase de una persona con influencia, hubiese estado detenida, como han asegurado algunos medios. Mira, esa es la desgracia y el lastre que nosotros afrontamos por la irresponsabilidad que hemos tenido institucional en el manejo de los asuntos punibles en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hacemos una diferenciación en función del sujeto que es objeto, valga la redundancia, de la persecución posible en términos penales. Háblelo ahora que yo lo entienda. Entonces, ya no es lo siguiente. Lo normal es que a cada quien se le trate de forma igualitaria en el proceso. Por supuesto, eso es lo que esperamos. Ok, pero hay un problema. Cuando tú has hecho lo malo para afectar al pobre, al sin nombre, a las personas que no tienen abolengo en términos sociales, políticos o económicos, entonces esa misma medida, cuando tú intentas aplicársela al que sí tiene nombre, abolengo y defensa en términos técnicos, te vas a dar cuenta que es inaplicable. Entonces tú vas a ver que aquello fue una exageración, que aquello fue un abuso, que aquello fue una arbitrariedad, que aquello fue un desconocimiento de las garantías penales sustantivas de la persona a la que se le desconocieron sus derechos. ¿Significa que el caso se está manejando de la manera correcta hasta el momento? Hasta el momento, sí. Lamentablemente, porque mira, aquí hay que hacer varias cosas, varios distingos. Mira, no importa lo que tú digas, tú siempre vas a ser bien visto por una parte de la sociedad y mal visto por otra. Sobre todo un asunto tan doloroso como este. Vida es vida, una pérdida es una pérdida. Este es un asunto que a nosotros nos desgarra, sí, que nos mata a todos. De hecho, no creo que haya un solo ciudadano dominicano que no haya estado totalmente herido, totalmente dolido, dañado. Entonces, cada vez que tú esbozas una idea dentro del ámbito del derecho, por ejemplo, que lo vas a hacer estrictamente de acuerdo con el histórico que nosotros tenemos en términos de participación en este tipo de procesos, pero sobre todo
abigarrado a lo que tiene que ver con las normativas. Tú vas a herir a personas. Tú vas a dañar a alguien de forma de soslayo, sin quererlo, sin procurarlo. Pero tú tienes que hacer, lamentablemente, tienes que hacer de forma responsable un análisis y asumir las cosas exactamente como son, tratando de que no haya un asunto en términos personales, en términos particulares, una emoción personal que se anide en la procura de hacer un buen análisis de las cosas. ¿Qué procede en este momento? Usted pregunta que si se ha hecho bien. Ajá. Nosotros no tenemos todavía un informe desde el punto de vista estrictamente probatorio, legal. Pero por eso que procede. Procede todo cuanto no se ha hecho de forma correcta. Hacerlo correcto. Te voy a decir lo que ocurre. El presidente de la República nombró una comisión para que investigara, ¿verdad? Sí. Y como dijo el subdirector del COA hace un rato, una de las personas que fue dispuesta para eso, y yo hago causa común con lo manifiesto por él, es una de las personas con mayor nivel de expertise en esa área, como estructuralista, como conocedor de cálculo de lo que tiene que ver de resistencia de materiales y esas cosas, para hacer un levantamiento efectivo, para atender a una conclusión desde el punto de vista estructural que nos lleve entonces a una situación desde el punto de vista jurídico, que es el director del ONEISBI, Reyes Madera, el ingeniero Reyes Madera, que es un genio en ese asunto. Y es una persona con muchísimo crédito, no se va a prestar a ningún tipo de sinvergüencería, porque él no es así. Y quiero que estemos claros en algo. Señores, todo lo que aquí resulte de la investigación va a ser creíble. Todo. ¿Usted cree? Sí, porque nadie se va a prestar a disparate. Te voy a decir por qué. ¿Usted cree que el pueblo dominicano acepte todo lo que se diga? No es que lo acepte el pueblo. Yo digo que lo que de ahí resulte va a ser lo correcto. ¿Tú sabes por qué? Por las personas que están manejando el caso. Y por las personas que están involucradas como víctimas. Es que aquí no hay una parte de la sociedad que no haya sido victimizada. Toda la sociedad en pleno dominicana, en todos los extractos, ha sido afectada. ¿Y el tratamiento que se le está dando a los escombros ha sido el correcto para la investigación también? Nosotros no somos, y ahí haría yo lo mismo que hizo el subdirector del COA, especialista en la materia, pero si lo están haciendo los especialistas, señores, recuérdense de algo, óigame, entre las víctimas está el ministro de Obras Públicas. No, él es víctima porque él es un continuador jurídico de su hijo. Entre las víctimas están el sector financiero de la República Dominicana, las personas del Banco Popular. Entre las víctimas hay personas del mundo de los deportes, hay personas del mundo del arte, hay dominicanos de a pie y dominicanos de no a pie. Entonces, lo que de ahí resulte no puede tener un mínimo de cuestionamiento. Ahora, yo le haría una sugerencia, porque el presidente de la República, en sus buenas intenciones, y debo reconocer que en este caso, yo he sido a veces muy pugnaz con respecto al presidente de la República, pero creo que lo ha manejado con mucho sentimiento positivo. El presidente de la República, honestamente, ha estado involucrado y dolido por el evento, muy dolido, y él está tratando de hacer las cosas lo más bien posible, y eso es plausible, porque a cada quien hay que dársela cuando hay que dársela. Entonces, yo le recomendaría al presidente, como nosotros tenemos una ley, la 454-08, que es la que rige el INASIF, que dice que dentro de las instituciones de la República, la única institución con capacidad para producir las experticias que requiere el sistema de justicia de la República Dominicana es el INASIF. Yo recomendaría que, aunque él ordenó que una comisión hiciera la investigación para que tenga un abrigo desde el punto de vista probatorio jurídico que sea procesalmente atendible, que él ordene que esa comisión esté bajo la dirección del INASIF. Por cierto, quejas respecto al INASIF. No sé si solamente se han quedado plasmadas en redes sociales, si es todo una realidad, porque a veces uno tiene que dudar de lo que está viendo si no tiene cierta certificación. Pero se dice que en la autopsia o en la descripción que está plasmado ahí, hay ciertas irregularidades. Por ejemplo, no dice la ubicación, no dice la dirección donde pasaron los hechos. Esto, de ser así, de ser totalmente correcto lo que se está denunciando, ¿habría posibilidades de reclamación, de que esta reclamación sí pueda ser atendida de la manera correcta? O que no sea válida. O hay posibilidades de que no tenga validez. Esos son errores subsanables en una
situación como esta. Que Sí, se pero dio. ya el registro va a decir No, lo contrario. no, va a pero decir eso- lo que eso- está pasando. Y ya inició una Pero- demanda, el proceso pero no inicial importa. de una demanda. Pero no importa, eso, por ejemplo, no es tan sustancial como para borrar la realidad de lo ocurrido. ¿Qué ocurrió? Hay 231 personas muertas Sí. y hay 231 posibles demandantes. Pero aparte de eso, las personas heridas, que también pueden constituirse en demandantes. Entonces, esos registros y esas inexactitudes que hay de que si fue allí, que si fue por aplastamiento, que si fue por esto, eso se corrige sin ningún tipo de problema, porque lo cierto es que hay un registro ya con número, donde esas personas aparecen en un orden cronológico, numérico, donde están en ese punto como parte de las víctimas de ese acontecimiento. Entonces, que no diga que por ejemplo, la ubicación. ¿cómo es que le hacen lo que le hicieron? La autopsia. Ajá. La autopsia A, 257, por poner un número, 257.8 de Pedro Rodríguez, por poner un nombre que, con el debido respeto a las personas que ahí fallecieron, pero solamente para significar, para ejemplarizar, que no diga que ocurrió en tal sitio, pero están en el orden, ¿entiendes? Esa persona y su continuadores jurídicos pueden reclamar desde el punto de vista jurídico. Si hay algún error, no es sustancial y no afecta el desarrollo del proceso desde el punto de vista jurídico. Lo que pasa es que aquí, como que con este tema, nosotros estamos aprendiendo a descubrir que tenemos muchos tipos de comportamientos sociales, porque hay gente, como ustedes bien apuntaron, que quieren buscar como likes, quieren, Sí, totalmente. sí, Y se aprovechan de una Deberían situación ser como esta. condenadas esas personas. y es deleznable, pero también hay que ver las cosas como son. Como que medio nos estamos volviendo locos un poquito. Sí, porque Bueno, es que en medio de la desesperación también hay veces que uno no sabe cómo va a actuar. Y ha habido mucho morbo, demasiado morbo. 100%. sí es deleznable que así sea, porque obviamente que nosotros no podemos hacer causa común con posiciones como esa, pero lo cierto es que nosotros tenemos la obligación de tratar de ser lo más ecuánimos posible, y es difícil. Es difícil mantener la ecuanimidad ante tanto luto, tanto dolor, ante tanta... Mira, porque la onda expansiva Ajá. de ese acontecimiento todavía está por venir. Por ejemplo, ¿Qué tiempo se puede tomar caso para sacar conclusiones, tomar decisiones judiciales? ¿Qué tiempo podría llevarse? depende del ámbito del derecho. Pero viendo ejemplos. Depende del ámbito del derecho, porque, por ejemplo, hasta el ahora, penal. ¿qué es lo que la gente quiere? Ajá. ¿Qué es lo que la gente quiere? Que se Justicia. haga justicia. No, la gente no Justicia. quiere justicia. Escúchame, mira, yo vuelvo y te reitero, regularmente la gente nunca quiere justicia. Recuérdate que Jesucristo fue llevado, para esta época justamente, Sí. de Semana Santa, Jesucristo fue llevado a un tribunal y le preguntaron al pueblo qué quería. ¿La gente quería justicia o quería que lo condenaran? La gente quería que lo condenaran. Que lo condenaran. Entonces, justicia es una palabra que uno sustituye a veces para enmascarar cosas que quiere que no necesariamente van a tono con esa palabra. Entonces, ¿qué quiere la gente? Si tú le preguntas a la gente, ¿qué tú quieres? La gente quiere preso. ¿Me entiendes? La gente quiere preso. Pero ¿es eso lo correcto? Desde el punto de vista estrictamente legal, desde el punto de vista estrictamente jurídico, desde lo que tenemos, a partir de la razón que tenemos, nosotros no tenemos todavía un elemento desde el punto de vista probatorio que pueda definir la conducta de una persona en términos jurídicos penales. O sea, el derecho penal es un derecho de acto. Es decir, déjeme ver cómo lo pongo. Debe haber una acción. Esa acción tiene que ser típica, antijurídica y culpable. ¿Qué significa una acción? Una conducta. Tú tienes que hacer algo, llevar efecto a algo. Solamente los delitos de comisión por omisión se retraen de esta realidad. Para tú llevar efecto a un robo, tú tienes que tener la voluntad de moverte hacia un lugar y sustraer algo. ¿Verdad que sí? Para tú asesinar a alguien o para alguien matar a alguien, tienes que tener el móvil, la razón de ser y el acontecimiento llevado a efecto o una serie de programaciones llevadas a efecto para llevar efecto, valga la redundancia, al acto. Entonces, en este caso, tenemos un acto. Vamos a poner el caso del señor Espaillá, que es que la gente quiere ver preso. Alguna gente lo quiere ver preso, pero ¿dónde estaba él al momento de la ocurrencia del hecho? Ni siquiera estaba en el país. No, fuera del país. Entonces, es lo que te digo,
aquí hay que despojarse mucho. Y vuelvo y te le reitero lo que dije en el intro y toda esta participación. No importa lo que tú digas, tú no vas a ser lo suficientemente eufónico ni vas a ser lo suficientemente convincente para gustarle lo que tú digas a todas las personas. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el dolor va a estar presente en cada análisis. En cada análisis. Ahora, ¿cuánto tiempo podría llevarse eso? Si fuera en el derecho penal, rapidísimo. Porque a pesar de todo, el derecho penal es el más rápido. Okay. Supongamos, pero ¿cuáles son los elementos? ¿Qué posibilidad nosotros tenemos de abrir un proceso penal y acusar a una persona de un tipo penal de los que están establecidos de forma precedente en la norma? Por ejemplo, ¿cuál sería? ¿De qué lo acusamos? ¿Lo acusamos de qué? ¿De homicidio qué? ¿Qué tipo de homicidio? Homicidio imprudencial, comisión por omisión, homicidio negligente, pero eso no existe en la República Dominicana. Nosotros tenemos varios tipos de homicidio, pero primero el homicidio voluntario, okay. Después el asesinato y tenemos el homicidio involuntario, que sería realmente no involuntario, sino inintencional. Ok, y lo que hemos estado escuchando también en todos estos días, que la pena máxima para un caso como este sería de 2 años. 2 años. Eso el artículo 319 del Código Penal lamentablemente nos dice a nosotros que cuando usted comete un delito, un homicidio involuntario, no importa la cantidad de víctimas. Ajá. Porque ese es el problema. Mira, este caso nos va a dejar a nosotros totalmente divididos y desgarrados. Uh-huh. No hay forma de una compensación, porque ni todo el dinero del mundo paga a un solo de esos ciudadanos que se perdieron. No. Ahí nosotros perdimos vidas invaluables, gente de muchísima calidad, buena gente, en todos los órdenes. Yo perdí amigos y amigas que eran personas, honestamente, que yo admiraba y admiro por lo que fueron, por su estilo de vida, por su conducta. Entonces, nada en el mundo va a pagarle, por ejemplo, a nuestra amiga Margarita, la pérdida de su única prácticamente hija, y que era el motor impulsor de su vida. Nada le va a ella a saciar en términos económicos. Nada, absolutamente nada le pagará esa pérdida. Entonces, pero, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros lo único que tenemos es las reglas generales del derecho, lo establecido por la norma con antelación, porque nosotros no podemos crearle una norma a una norma que solucione un conflicto jurídico, porque sería violar el principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Que para que un proceso, por ejemplo, penal, exista, antes de que exista el proceso y el hecho, tiene que existir la definición de ello en una ley prohibitiva. ¿Qué es lo que se pretende entonces y qué podría ocurrir? Que nosotros cambiemos nuestras leyes con miras al futuro. Pero esas leyes que cambiemos con miras al futuro no las podemos aplicar a este proceso. No, actualizar las leyes en el Código Procesal Penal. Pero esto saca a relucir una cosa muy importante, muy interesante, que yo creo que ustedes la han tomado. El caso de La Vega, el caso de Poliplaza y esas cosas, donde la gente cayeron presos, esos casos, entonces se manejaron mal. O se maneja mal. Exacto. Porque hay una diferencia en cuanto a la reacción social y a la reacción punitiva con respecto a esos procesos. Entonces, esto, como quiera que sea, va a sacar mucha pus. Como quiera que sea, saca pus. Porque tú me vas a decir, ven acá, espérate, pero en aquel caso ocurrió que a esta persona le dictaron medidas de coerción y fueron privadas de su libertad. En este caso no procede. Pero entonces, si en este caso no procede, en aquel tampoco procedía. ¿Y por qué tú le hiciste eso a aquel y no le hiciste esto a aquel? Entonces hay como una especie de mal gusto, de mal sabor que se te queda en la boca porque hay una diferenciación en cuanto a la respuesta desde el punto de vista del sistema de justicia con respecto a los involucrados en situaciones similares. Es así entonces que nosotros nos quedamos, si me tocara a mí definir el ámbito del derecho que tenga que ser aplicable en principio hasta ahora, hasta que un resultado de una experticia, de unos estudios que se haga, bien levantado, que yo espero que sea a través del INASIF como director, como es la única institución, según el artículo 11, párrafo de la ley 454-08, que puede emitir los peritajes que puedan servir de elementos probatorios para el sistema de justicia, que entonces, si eso dice que hubo negligencia, que los reglamentos no se cumplieron,
que hubo imprudencia por parte de las personas propietarias de este establecimiento, pues entonces ya estamos de cara a un proceso penal. Ok, ¿es ético la defensa del señor Antonio Espaillat, que inclusive tuvo que renunciar del equipo de recuperación del patrimonio público? ¿Es correcto? ¿Es ético? Que Eso no tiene nada malo de ético. Te voy a decir por qué. Nosotros desconocemos ahora mismo si ellos tienen un vínculo de amistad, que eso puede influir en la decisión. Y en el derecho, por ejemplo, mira, los jueces y los fiscales están vedados de ejercer el derecho. Ellos solamente ejercen la función de fiscal o la función de juez. Pero hay una excepción. Cuando un familiar de uno de esos jueces o uno de esos fiscales se encuentra afrontando un proceso penal, ellos pueden pedir una licencia para representar a ese familiar. Sí, sí. Okay. Entonces, nosotros desconocemos qué tipo de vínculos ellos tienen. Muy probablemente sea más fuerte el vínculo de amistad que tienen que lo que le obliga en términos institucionales a este señor a representar al Estado en la persecución de las personas que se encuentran acusados de actos de transgresión a disposiciones punibles, básicamente en el ámbito de lo que tiene que ver con los actos de corrupción de la República Dominicana. Entonces, eso hay que verlo. Desde el punto de vista ético, nosotros no podemos someter a los abogados a cuestionamientos. El abogado es un abogado y el abogado como abogado aboga por las personas que les contraten y que ellos acepten esa contratación que le hagan. El abogado tiene que poner todos los medios a su disposición tendente a la consecución de sacar los mejores beneficios para la persona que representa. Esa es su función, indefectiblemente cual que sea la calificación jurídica e indefectiblemente también cual que sea la repulsa social que exista sobre el evento del cual él haya de defender a otra persona. Okay. Porque, por ejemplo, ¿tú crees que un abogado que defiende a una persona que está por narcotráfico es un narcotraficante? No necesariamente. ¿Y un abogado que defiende a un asesino es un asesino? No, es un abogado. Y si no lo hace el abogado de forma paga, lo va a pagar el Estado a través del sistema de defensoría pública. Entonces, es una obligación que se tiene y obviamente que no es cuestionable desde el punto de vista ético. Yo sí quiero saber algo. ¿Hasta dónde tiene implicación el Estado Dominicano para compensar a las víctimas? ¿Cómo se maneja esto? ¿Hasta dónde? ¿Tiene implicación el Estado Dominicano para compensar a las víctimas? Tú puedes traer al Estado de soslayo al proceso si el Estado incumplió también con su obligación de supervisión. Pero lo que se ha dicho hasta ahora mismo es que no existían organismos para hacer ese tipo de revisiones, ¿cierto? O sea, que no existía hasta el momento en el país. Recuérdate que el derecho penal... De chequear las estructuras públicas. El derecho penal es un derecho reglado y tiene como límite a la norma. Pero el derecho civil es un derecho creativo. ¿Y tú sabes qué tiene como límite? La creatividad del abogado. Ok. ¿Hasta qué punto tú puedes demostrar negligencia por parte del Estado y cómo combinar al Estado a que sea copartícipe de la responsabilidad que ahí se dio? ¿Entiendes? Tú no tienes límite dentro del derecho civil. ¿O todo recae sobre Antonio Espaillat, sobre el dueño del Jet Set? En principio, todo recae sobre la figura jurídica de Jet Set. Okay. Si es una persona jurídica, es Jet Set. Ciertos cambios que existieron o que están ahí plasmados, que han salido en las redes sociales, que uno pudo ver de cambios inclusive en los nombres, ¿verdad? Que figuran ahí como los encargados después de que... De registros. Exacto, de registros. Después de que se incendió el Jet Set, una parte hace alrededor de 2 o 3 años, creo que 2 días luego se hicieron unos cambios en los registros. ¿Tendría algo que ver? Bueno, lo que pasa es que indefectiblemente de ello, tú tienes un derecho dentro de la persecución en los procesos judiciales, que tú tienes el derecho a levantar el velo proscriptivo de las entidades corporativas. Las entidades corporativas responden como persona jurídica, por ejemplo, hasta su patrimonio. Pero tú, después de alcanzar ese patrimonio y viendo, por ejemplo, que hay algún tipo de implicación de los asociados, tú puedes levantar el velo proscriptivo para ver quiénes son los socios y perseguirlos a ellos. Okay. Lo cierto es que una cosa es el administrador, que es importante desde el punto de vista societario para la ley 479-08, que es la ley de sociedades de la República Dominicana,
porque implica una responsabilidad directa desde el punto de vista penal para el administrador. Igual que dentro del Código Penal y de los procedimientos penales o punitivos, tú puedes perseguir al administrador de esa entidad. Eso desde el punto de vista estrictamente punitivo. Pero habiendo hasta ahora un asunto de responsabilidades civiles aquí en la República Dominicana, lo que tiene que ver con las obligaciones, artículo 1384, 1386 del Código Civil, de las cosas inanimadas, de la responsabilidad que de ahí deviene. Entonces, si se queda dentro de ese ámbito del derecho, obviamente que no se requiere ni importa quién sea el gerente, porque la entidad va a responder hasta, bueno, por el todo de los daños que se hayan manifiesto. Y entonces, el problema viene con los otros elementos o las otras partes, las otras empresas, las otras partes de la corporación que sí pudieran participar hasta el monto de la participación del propietario de YESET con respecto a esas acciones de esas otras empresas. No sé si me entendieron. Tú vas a perseguir una indemnización pecuniaria, porque al final de cuentas, mientras el Estado persigue en los procesos penales, persigue punición. ¿Qué es punición? Cárcel, ¿verdad? El Estado lo que persigue es eso. Vamos, yo te persigo para que tú caigas preso. Las víctimas persiguen resarcimiento económico. Ese resarcimiento económico de las víctimas, ¿en cuánto tú lo podrías cuantificar? Señores, estamos hablando... Perdón, ¿hasta qué monto las víctimas podrían ser compensadas? ¿Hasta qué monto? Yo sé que no es igualitario por el tema de Estado social que hay de la banca. No es igualitario, es normal que no sea igualitario. Claro, porque la gente se ofende cuando le dicen que no es igualitario. Porque dice, no, que todos somos iguales. Es verdad, todos somos iguales ante la ley. Y todos tenemos el mismo derecho ante la ley. Pero no todos somos iguales. Porque, por ejemplo, ese señor que murió ahí, que se llama Dotel debió amasar una fortuna de más de 200, 300 millones de dólares en las grandes ligas. Pero se da el caso, por ejemplo, de personas que un brazo de una persona te lo aseguran por millones de dólares. Creo que hay un artista que aseguró una parte de su cuerpo. Sí, J-Lo. Exactamente. Pero porque sí, todos somos iguales ante Dios y ante la ley, pero no todos costamos iguales, no todos valemos lo mismo. ¿De cuánto podríamos estar hablando? Eso es incalculable. Un ciudadano común. Eso es incalculable. Mira, ahora mismo... No se puede hablar de cifras. No se puede hablar de cifras. Estamos hablando de todas las cifras que tú te puedes imaginar, porque vuelvo y te reitero, óyeme, son 231 personas muertas. Mira, por ejemplo, si fuera un accidente, por lo regular, en el ámbito del derecho de movilidad, aquí por un asunto de seguro, de protegerle el seguro, le dieron un monto a las personas, un brazo, oye, te lo calculan un brazo, una pierna, una cosa, pero y esas otras gente que también están heridas, que sufrieron y han tenido que ser asistidas, y el mismo Estado incluso pudiera constituirse, porque tú sabes el costo que tuvo el Estado para participar en esos rescates, tú sabes lo que costó toda esa movilidad de equipos y de personas. Estamos hablando de algo incalculable en términos económicos. Este es un daño neurálgico, esto es una afectación general, porque todos nosotros incluso participamos de una forma u otra en la solución final que se dio, que obviamente no solucionó nada, sino que simplemente rescató, sirvió como auxilio para las personas que estaban ahí afectadas y obviamente el levantamiento de los tristemente caídos, pero todos nosotros de alguna forma u otra hemos participado. Vuelvo y te reitero, tú sabes el costo que ha tenido para el Estado Dominicano la movilidad de los rescatistas Sí. y de los equipos. Pero, abogado, si usted tuviera que representar a una de las víctimas, a uno de los afectados, ¿cuál sería su primera exigencia? Bueno, mira, es que yo estoy un poco tímido. Parece que yo estoy como, ¿verdad?, haciendo circunloquios. Porque hasta ahora no hay un ámbito de derecho. ¿Por qué te digo? Hay que esperar que nosotros definamos si vamos a estar en el derecho penal
que no sé por qué ahora dicen que la fiscal competente es la del Distrito Nacional. Okay. ¿Tú sabes por qué me molesta eso? Porque en las películas, la fiscal del Distrito Nacional, tú sabes que es la fiscal titular para los casos de corrupción en la República Dominicana. Tú sabías que ella es la fiscal titular. Okay. Pero no se lo dejaron a ella. Le dejaron los casos de corrupción. Por ejemplo, ella llevó Medusa, Caimán y otro. ¿Y por qué le dejan este? ¿Por qué esta papa caliente se la dejan a ella? Pues debió coger el PESCA también. O la Dirección de Persecuciones. ¿Ustedes no creen que debió ser? O la misma procuradora. ¿Ustedes no creen? Porque mira, es que en todo esto siempre hay como un laissez-faire en algunas ocasiones y como en el otro dejarle la papa caliente a otra persona. ¿Se puede tomar como evidencia declaraciones de artistas como Sergio Vargas, que dijo que sí, que fue testigo de haber visto que caían en algún momento pintura y que Sería estaban útil recogiendo en un caso. videos que existen barriendo a algunos empleados, que cae pintura, que estaba cayendo partes del techo? Mira, ¿Esto podría Pod- formar parte de la evidencia? Podría, pero mira, yo no quiero herir a nadie. A nadie. No quiero herir a nadie. Pero después de que ocurre el hecho, yo no creo nada de lo que nadie diga. Yo prefiero creer en las investigaciones que hagan las autoridades. Porque uno nunca sabe cuáles son las motivaciones que tienen las personas. Okay. Si eso ocurrió, ¿cómo Sí, tú pero- me lo pruebas? Pero Escucha, se investiga. no, pero ¿cómo tú me lo pruebas? Yo no creo en los testimonios. No. No hubo un muchacho que dijo que fue un héroe de 14 gente. Sí, sí, es verdad. Yo no creo en los testimonios. Mire, yo no creo en nadie que me diga a mí, que jure y digo, yo juro y yo vi tal cosa. Yo no creo en eso. Mi experiencia por tantos años en el ejercicio del derecho penal me ha hecho descreer de los testimonios, porque el testimonio siempre tiene una motivación. ¿Cuántas personas ustedes no han visto mintiendo? Es más, como dijo el subdirector del COE, yo oí al mismo general Méndez decir que Ruby Pérez había sido rescatado. Yo oí Sí, una en un medio de desinformación. comunicación a una persona diciendo que dieron con él porque estaba cantando. Y me alegré de que Ruby, porque es una persona amiga, yo soy amigo de su familia, y lo quise, y lo quiero, y lo admiro, y lo respeto, y donde quiera que esté, mi admiración para con él. Sí, ya yo me imagino que eso fue también un caso en medio de la desesperación, porque escuchamos fue a su hija en medio de todo el tormento de la búsqueda decir eso, o sea, ya... Pero si eso es un testimonio, eso es un testimonio. Lo único que faltó para que eso fuera un testimonio es que se diera en un tribunal y que juraran con la mano derecha arriba sobre la Biblia. Entonces, mucha certeza. entonces, a mí que nadie me diga, mira, no, que yo vi, que yo supe, no. Las investigaciones están ahí, las van a hacer las autoridades. Yo creo en las personas que están encargadas de ese proceso investigativo, pues son personas total y absolutamente honestas, son serias y capacitadas. Lo único que le digo, vuelvo y le reitero, es que me gustaría que lo hicieran bajo la égida y la dirección de el Instituto Nacional de Ciencia Forense para que tenga validez jurídica. Pero después, que usted me diga que usted salvó 15 gente, que usted, eso yo no lo puedo afirmar ni le voy a dar visos de veracidad, porque entonces yo estaría haciendo el juego justamente a lo que ha ocurrido hasta ahora, que es una guerra de desinformación y de intereses. Lamentablemente, pero siempre como que se envuelve la desinformación en cualquier caso, y más en, No, y en aquí un caso fue- donde hay fue tantos dolientes, terrible. donde fue una situación demasiado visible, no solamente nacional, sino de manera internacional. Ahora, lo que yo te puedo también. asegurar es algo. Yo te puedo asegurar que aquí no va a haber espacio para la falta de respuesta jurídica. Esperemos Aquí que así no sea. no va a haber forma de enterrar en esos escombros la verdad de lo ocurrido y que se dé la aplicación irrestricta de la norma y que los responsables paguen por eso. Eso no va a haber espacio porque es que la sociedad dominicana en pleno, incluyéndolas ustedes dos, está comprometida con esa realidad. Abogado, una última pregunta. ¿Podría el Estado nombrar de utilidad pública las instalaciones del Jet Set? El Estado puede, esa es una potestad que tiene el Estado, nombrar todo lo que le dé su santa voluntad de utilidad pública, porque eso es una potestad que tiene en la Constitución de la República, el artículo 51 de la Constitución. Puede hacerlo cuando le dé su santa voluntad. Ahora, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Yeset nunca va a volver a ser Yeset, eso es imposible. Piden como un museo,
un memorial, Sí, así eso, como han hecho en Estados Unidos para la Ahí persona rendirle. deberían hacer una iglesia no? ahí. Sí, entiendo que sí, una iglesia. Eh, Modificación del Código Procesal Penal para este tipo de casos, poder fortalecer. Sería el Código Penal. El Código o una Penal. ley especial. Mira, a mí no me gustan los códigos, porque ya los códigos están desfasados, eso es viejo. Pero tú podrías hacer una ley especial de aquí a mañana. No puede aplicar para el proceso, pero la tienes hecha. Entonces aquí hablan mucho de código, que el código. Nosotros no necesitamos código para nada. Se dio una situación como esta, tú haces una ley especial. Y aquí había ley de terrorismo, porque se aplicó O sea, en algún momento. aquí hay una ley de terrorismo, Ok. pero para eso tiene que haber una acción. Ya. O sea, el terrorismo jamás es negligente. Ok. Ok. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estuvo Vale, con gracias. nosotros el abogado Valentín Medrano. Gracias por acompañarnos. Un honor, un honor. Bien. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Hasta una próxima entrega del podcast Gente Real.